Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Su santa ley obedezco por fe. Mis amados, qué bueno es que nosotros aprendamos a obedecer a ese Dios maravilloso después de todo lo que Él ha hecho por usted y por mí. Lo menos que podemos hacer sus hijos es obedecer su santa palabra. Mis amados, nos alegra muchísimo saludarles una vez más por la bendita gracia de nuestro Dios. Estamos en el espacio Mensaje de Bendición y es en este momento el que vamos a usar para abrir la palabra de Dios. Esperamos que con su divina dirección nosotros podamos limitarnos a expresar lo que Él dejó escrito allí en este libro santo y que a su vez nosotros podamos oír, podamos asimilar, podamos aceptar y seguir todas y cada una de estas santas enseñanzas. Un abrazo grande, mis amados, a todos ustedes que en este momento están allí conectados viendo este espacio Mensaje de Bendición. Saben, mis amados, pues últimamente hemos venido tratando una serie de estudios que tienen que ver con las cosas básicas, indispensables que cualquier cristiano
puede o debe aprender, debe saber para tener un fundamento vivo y un fundamento basado en la verdad que es la palabra de Dios. Bien, pues en esta mañana hemos traído otra parte importante y tiene que ver con los preceptos que Dios nos dejó para que nosotros los pongamos en obra y los enseñemos a nuestros semejantes. Nos estamos refiriendo a esos santos 10 mandamientos. Saben, Dios dejó una tabla de normas, pero no son normas para bien de Dios, no son prohibiciones, son más bien unas normas para que a usted y a mí nos vaya bien en la vida. Es como cuando un padre ama mucho a su niño y entonces le enseña lo que no debe hacer y también lo que debe hacer para que le vaya bien. Hermano, lo que no debe hacer para que no sufra en la vida, pero lo que sí debe hacer para que le vaya bien, para recibir bendiciones en la vida. Mis amados, yo quiero decirles que prácticamente de todo lo que hay en la Santa Biblia, en la Santa Palabra de Dios, algo que el diablo ha venido atacando fuertemente desde que se inició la raza humana en este mundo, es la desobediencia a Dios. Dios nos pide que lo obedezcamos y el diablo nos engaña para que no obedezcamos, porque él sabe perfectamente que una persona que no obedece va a sufrir, no solamente en esta vida, sino que también va a perder la vida eterna. Entonces, con esto en mente, mis estimados amigos y hermanos, vamos a analizar quién escribió estos mandamientos de los cuales estamos hablando en esta ocasión. ¿Quién fue el autor de estas normas? Dice en el libro de Éxodo, el capítulo 31 y el verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mi amado, hoy es muy común, es muy usual cuando hablamos de los mandamientos. Yo no sé si exagere un poco, pero el 90% de la humanidad en el mundo entero dice que estos mandamientos ya no son válidos porque eso eran mandamientos de Moisés. Pero resulta que aquí lo que la Biblia me está mostrando, me está enseñando, dice, dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí. ¿Quién le dio? Estamos hablando de Dios, de Jehová. Jehová escribió esas tablas, esos mandamientos, en 2 tablas de piedra y se las dio a Moisés para que Moisés a su vez las enseñara al pueblo, y esto debía pasar de generación en generación hasta llegar a nuestros días. Así que, hermanos, entonces los mandamientos no son de Moisés, son mandamientos de Dios. ¿Dónde se encuentran escritos? En el mismo libro de el Éxodo, el capítulo 20, comienza diciendo, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová. Habló Dios todas estas palabras. ¿Por qué repito esto? Porque es que es muy importante que entendamos que quien está hablando allí no es Moisés, no fue Moisés, está hablando Dios. Y entonces iniciamos con el primer mandamiento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí está la primer bendición grande, hermanos, para el que guarda estos santos mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomare su santo nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el santo sábado. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no hurtarás. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de su prójimo. Y aquí entonces decimos amén. Mis amados, qué bueno es que entonces allí Dios dejó en 2 tablas de piedra escrito estos 10 mandamientos, y hoy continúan tan vigentes como lo fue en su momento. Mis amados, usted los tiene allí en su Biblia y puede con calma estudiarlos y analizar cualquier duda, pues de pronto buscar una persona quien nos pueda ayudar y de esta manera encontrar la explicación seguramente a cada uno de ellos. Hay una pregunta y es: ¿qué es realmente la santa ley? ¿Qué es? En el libro de Romanos, el capítulo 7 y el versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Hermanos, ¿qué es la ley? La ley es una especie de espejo que lo que hace es mostrarnos qué cosa es pecado. El apóstol dice: yo no conocía el pecado hasta que no conocí la ley. Ahora, el versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Hermano, la ley es santa porque viene de Dios, porque es que Dios fue el que la dio. Y por ser santa y por venir de Dios, es tan eterna y es tan perpetua como el mismo Dios. El versículo 14 de Romanos 7 agrega: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es, ¿qué cosa, hermanos? La ley es espiritual. La ley es espiritual. Hoy hay una filosofía que es cierta en parte, pero no en su totalidad. Y es que la gente dice: yo me salvo por fe. Ya no estamos bajo la ley, no me salvo por fe. Pues permítame decirle, mi estimado hermano, que esto es cierto en parte, pero no en su totalidad. Porque Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermano, la fe no, el papel de la fe no es abolir la ley, no es echar por tierra la ley. No, el papel de la fe
es precisamente reafirmarnos la importancia de la obediencia a Dios. ¿Cuál fue el papel o la actitud de nuestro Señor Jesucristo frente a estos mandamientos, frente a la santa ley de Dios? ¿Cuál fue el papel de Él? En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, leemos los versos 17 al 19, palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el versículo 19 agrega: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así lo enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Mi estimado amigo, esta fue la actitud, estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo una palabra muy bonita más adelantico en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 14 y el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En una ocasión estaba el Señor Jesús allí enseñando y la gente se le acercó para abrazarle y para agradecerle y para decirle que lo amaban demasiado. Y entonces el Señor Jesús, en su infinita sabiduría, dijo: listo, si ustedes me quieren probar que efectivamente me aman, si ustedes quieren probar que efectivamente están conmigo, guarden mis mandamientos. Note que el Señor Jesús no los mandó a hacer ninguna otra cosa diferente. Guarden mis mandamientos. Querido hermano, querido amigo, ¿tú sí crees que vale la pena que hagamos un alto en el camino y pensemos en la importancia de esta parte que Dios nos ha dejado para nuestro bien? Si usted hace un repaso cuidadoso de los santos mandamientos de Dios, usted no va a encontrar nada, absolutamente nada, que sea contrario a tener bendición, a recibir bendición. Todos los primeros 4 mandamientos están relacionados con el amor a Dios. Por eso cuando el Señor Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, y Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí nuestro Señor Jesucristo no estaba anulando ningún mandamiento, no estaba dejando por fuera ninguno de los 10 mandamientos. Estaba resumiendo la santa ley de Dios en 2 mandamientos. El primero, del 1 al 4, tiene que ver con el amor a Dios. Y del 5 al 10 tiene que ver con el amor a mi prójimo. ¿Cómo yo puedo tener una norma de conducta para que me vaya bien en la vida? Ahora hay un desafío que lo encontramos en el libro de Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 3. Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 3 nos habla precisamente acerca de la importancia y por qué los mandamientos son una prueba ante Dios, si yo lo amo o no lo amo. Dice el versículo 3 de Primera de Juan 2: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo
Y aquí decimos amén. Estimado amigo, hoy usted encuentra miles de personas, yo no sé si peque, pero millones de personas en el mundo que dicen que los mandamientos no son necesarios guardar ya en este momento, porque supuestamente nuestro Señor Jesucristo los abolió en la cruz del Calvario. Yo quiero decirle, mi estimado, con todo mi respeto, pero no hay mentira más grande que esa mentira, decir que el Señor Jesucristo abolió sus propios mandamientos en la cruz del Calvario. Si los mandamientos no fuesen necesarios cumplirlos, si no hubiese sido necesario que la palabra de Dios se cumpliera al pie de la letra, nuestro Señor Jesucristo no hubiese ido entonces a la cruz del Calvario. Pero aquí el apóstol nos deja una reflexión. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos? Hermano, ¿en qué sabe usted si ama a Dios? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Hermano querido, hay cientos de denominaciones religiosas en el mundo y muy grandes que enseñan que los mandamientos fueron abolidos y que no es necesario guardarlos. Pero la Biblia me dice, mire, si alguno dice que conoce a Dios, es decir, si usted se cree ser un cristiano de verdad, pero no guarda los mandamientos, perdóname mis palabras, pero es un mentiroso, y eso lo dice la Santa Biblia. El capítulo 5 de Primera de Juan y el versículo 1 en adelante dice de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Mi amado, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Querido hermano, en esto conocemos que amamos a Dios, cuando le amamos y guardamos sus mandamientos. No hay otra forma de usted expresar su amor a Dios sino a través de la obediencia. ¿Y qué es lo que voy a obedecer? Pues los mandamientos. Hermanos, todo lo que el Señor Jesucristo enseñó en toda la Biblia tiene que ver con los santos mandamientos. Permítame terminar con un texto bien conocido que está en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13. Querido hermano, pero a medida que usted escuche este versículo, medite en él, reflexione en él, piense en lo que esto realmente significa. Dice en la palabra del Señor, Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y aquí decimos amén. Mi amado, usted quiere saber cuál es la razón de nosotros vivir en este mundo. La obediencia a Dios. Y vuelvo y menciono, ¿obediencia a qué? Usted dirá, sí, a la Biblia. Pero es que el centro de la Biblia, bueno, el centro es nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto a la parte de la obediencia, el centro es los mandamientos. Usted no encuentra en la Biblia nada que esté por fuera de los 10 mandamientos. Todo está dentro de esos mandamientos que Dios escribió un día con su propia mano en 2 tablas de piedra y se las entregó a Moisés. Y luego más adelante en Deuteronomio nos manda que estos mandamientos sean repetidos y repetidos hasta que los grabemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que sea nuestra regla de oro por todos los siglos de los siglos.
Dice la palabra del Señor: y la repetirás a tus hijos, y los hijos a tus hijos, y ellos a sus hijos. Para que nunca esta parte de la Biblia, y se está refiriendo exclusivamente a los mandamientos, nunca vaya a ser borrados de nuestra mente. Nunca vayan a ser sacados de nuestra mente, de nuestra vida. Hoy la gente dice que no es necesario, pero hermanos, ¿quién sabe más? ¿Su líder religioso o la palabra de Dios? ¿Cuál es la autoridad en su vida? En San Juan 17:17 dice el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la única verdad que hay en este mundo. Mi amado, puede ser que usted por tradición haya venido guardando otros mandamientos diferentes que están en un catecismo, pero me gustaría que usted tome ese catecismo, los compare con lo que están en la Santa Biblia, en el libro de Éxodo, del capítulo 20, y saque su conclusión. Saben, mis amados, el apóstol Pedro nos dejó un consejo muy, muy grande, muy importante, y él dice: es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres, o primero que a los hombres. Mi estimado hermano, por muchas generaciones, por muchos siglos, la humanidad ha sido engañada con la filosofía de que ya los mandamientos fueron anulados. Hermano, y esto no es verdad a la luz de la Santa Biblia. Usted no encuentra un solo versículo, y yo he desafiado a muchísima gente. Hoy vuelvo y desafío al mundo entero. Si me muestra un versículo en la Biblia donde me diga que los mandamientos de Dios fueron anulados y que ya hoy no es necesario obedecerlos. Así que, mi estimado hermano, querido amigo, yo le invito para que reflexione en esto. Si bien es cierto que los mandamientos no nos salvan, sí, eso es cierto, los mandamientos no nos salvan, pero si usted no los guarda, sí se condena, porque los mandamientos no nos salvan, pero sí nos condenan, porque si no obedecemos a Dios, quiere decir que somos pecadores y la paga del pecado se llama muerte. Así que entonces la desobediencia sí me condena, pero es la importancia de que nosotros aprendamos a obedecer a Dios y de esta manera nos convertamos en unos verdaderos candidatos para el reino de los cielos. Mil y mil bendiciones para todos, es nuestro deseo y oración. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna caridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá lista, cuando allá se pase
Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Y mi nombre llamen, yo responderé. Y mi nombre llamen, yo responderé. Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas.